Buenas tardes, somos el equipo Respira Libre. Estamos en la oficina del director Miguel Ángel Orozco Sánchez de la Clínica 178. Venimos a realizar una entrevista con el propósito de comprender más sobre sinusitis. Y sería de la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación, impartida por la doctora Leticia Alvarado Bejar. Sofía. Nosotras somos Luciana, Yolot, Sofía y Fernanda. Somos el grupo de primero A de la Universidad La Mar, Campus Vallarta. Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Orozco. Nos va a ayudar a resolver preguntas frecuentes sobre la sinusitis. Aquí tenemos a Sofía, Fernanda y Luciana y Yolot. Doctor, ¿nos puede ayudar con una breve presentación? Claro, gracias. Yo soy Miguel Ángel Orozco Sánchez, soy médico especialista en medicina familiar. Actualmente trabajo como director médico en esta unidad de medicina familiar, número 178 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues estoy formado, como lo comenté, como una especialidad de medicina familiar. Es una especialidad diferente que es cuando se egresa de la carrera. Ok. Una de las preguntas que tenemos para usted es, ¿cuál es su formación académica? Muy bien, yo estudié medicina en la Universidad de Guadalajara y al término de ello inicié la especialidad en medicina familiar. Esa se estudia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 51, que está por la Normal. Ahí, después de ello, un par de diplomados en Administración y Gestión de Servicios de la Salud. Otra pregunta que nos interesa saber como grupo es ¿por qué escogió su especialidad? Esta especialidad, desde que estaba en la carrera, particularmente en el internado, en una rotación, me gustó porque el médico familiar manejaba muchas circunstancias, desde situaciones pediátricas, del adulto mayor, oftalmología, ginecología, etcétera. Entonces me pareció algo muy completo y para cuando estudié la especialidad yo ya estaba casado, ya tenía una hija y me gustó porque me daba mucho tiempo para mi familia. Sabemos que, los médicos tienen una vida muy ajetreada, muy de arriba abajo y, bueno, ¿cómo usted organizó su vida a la especialidad? Bueno, en aquellos ayeres, mi esposa ya trabajaba también, por supuesto, y afortunadamente en la especialidad ya se recibe una beca, que no es lo suficiente para tener una vida completa, pero entre la beca y el sueldo de mi esposa nos organizamos súper bien. Y también, ¿qué consejo usted daría a un aspirante que quiere tomar esta especialidad? Bueno, requieren enamorarse de la especialidad independientemente de la que vayan a tomar, porque a veces nos vamos orientados hacia el tema económico, pues, o sea, gente, yo quiero ser cirujano plástico porque voy a ganar un montón de dinero. Pero eso no siempre los va a llevar a la excelencia. Entonces requiere ser algo que de veras les guste, que les apasione, y tal vez ahorita ya tengan alguna orientación, pero créanme, durante el desarrollo académico van a ir cambiando los gustos y posibilidades que se hayan abierto para sí mismas, pues, y sobre el entrenamiento, véanlo y lo que más les guste, y a veces ni siquiera en lo que más les guste, sino en lo que son más capaces. Hay gente que es muy capaz con la habilidad quirúrgica que otras y a lo mejor pues se le da súper bien. Ese sería mi consejo, lo que les guste y lo que se les dé. Okay. Y por último, doctor, ¿qué es lo que más le gusta de esta especialidad? Particularmente el acercamiento a las personas, a la familia. Es la única especialidad donde podemos ver al núcleo familiar completo, o sea, ves desde la mamá, el papá que trabaja, la mamá que trabaja, o los que están en casa, a los hijos, a los abuelitos, a los bisabuelitos, y es la satisfacción completa, es la atención integral, es la atención más completa que existe, sin demeritar ninguna especialidad, pero por ejemplo el cirujano atendió el evento quirúrgico y terminó. El paciente inicia conmigo la primera atención desde que tenía el primer dolor, por ejemplo, y regresa conmigo para la continuidad del tratamiento. Entonces yo veo de manera integral
y los pacientes son muy agradecidos y se identifican. El médico de familia es como el médico que llaman de cabecera y es el de la confianza de la gente. Eso me gusta mucho. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿qué es sinusitis? Bueno, la sinusitis por definición es la inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales. Algunos especialistas no les gusta propiamente la definición de sinusitis, sino de rinosinusitis por ello. Está derivado de esa manera y pues se caracteriza por ese tejido inflamatorio que puede generar dolor, inflamación, infección, con lo que ello conlleva. Ok, ¿y existe algún factor medioambiental que la potencie? Sí, claro. Por ejemplo, es muy común, por ejemplo, exponerse en el nado a aguas contaminadas, que se van a nadar a albercas sucias, a ríos contaminados. Gente que está expuesto de manera prolongada a inhalar algunas circunstancias, como los que trabajan en madererías, en cosas de pinturas, donde hay una irritación frecuente de la mucosa nasal. También hay otros factores. Si, por ejemplo, cuerpos extraños, exposición a los mismos, los cuerpos extraños ya más frecuentes, pues puede ser una perforación en la nariz, o desde la infancia que se metían cosas, frijolitos y cosas así. Eso puede generar una inflamación crónica. También hay otros factores, pero ya no son tan ambientales, pues, que me imagino que vamos a ver enseguidita. Sí. ¿Y cuáles son algunas manifestaciones clínicas? Principalmente escurrimiento nasal, purulento, ya con pus, y dolor facial, dolor de la cara, con la sensación de que está como obstruido o lleno el oído, se llama plétora ótica. También puede haber fiebre, si ya es un proceso que ya llegó a un tema de infeccioso, que no huelan o huelan cosas diferentes. Les llegue una percepción de un aroma putrefacto o un mal olor, o que de veras no huelan para nada. Ok, ¿y qué nos puede decir sobre la prevalencia e incidencia de la sinusitis en nuestro país? La sinusitis está considerada más una complicación de un evento como una rinitis, puede ser aguda o crónica. Y la prevalencia en el país, no hay muchos datos estadísticos, pero en los últimos, y las universidades, porque las poblaciones de estudio han sido pocas, se ha considerado que son del 5 al 15% en México. Del 5 al 15% de la población han padecido sinusitis, pero hay que tomar en cuenta que en la rinitis en México está cerca del 45 al 50%, depende de la literatura que hemos buscado. Claro, me imagino que es muy recurrente. La sinusitis no, la rinitis sí. Okay. Como de esos casos, 45 al 50% de rinitis, se nos van a hacer del 5 al 15% en sinusitis. ¿Nos puede compartir sus criterios de diagnóstico? Bueno, los criterios son unificados, es el dolor. Quiero aclarar que el diagnóstico de sinusitis es clínico. Okay. Clínico principalmente. En la exploración y con el interrogatorio tenemos que es el dolor facial, como ya se los comenté, lo que nos comenta el paciente de que no huele o que huele mal, la sensación de la obstrucción. Hay una pesantez, sienten que está muy pesada la cara, y pues pueden tener fiebre, malestar general, donde terminan tirados como un episodio de un resfriado muy fuerte. Ok, y en cuanto a complicaciones, ¿hasta dónde puede llegar? No es tan frecuente, pero una sinusitis que no ha sido bien tratada puede caer en la cronicidad o puede tener unas infecciones mayores. Hay que recordar que los senos paranasales son cavernas o huecos que tenemos en la cara. Esos senos pues generan la resonancia de la voz, es lo que me hacen que sea una voz aguda, grave, ayuda aparte de las cuerdas vocales. Y pues una de los temas serían los cambios de la voz, y una complicación sería una infección sistémica, algo ya más complicado, donde esta infección viaja a otros lugares y se nos puede complicar
No es tan frecuente como en las infecciones de los oídos, que se genera una meningitis, pero podría tener ese tipo de complicaciones. Ok, ¿y cómo afecta la sinusitis la vida día a día de un paciente? Un paciente que tiene sinusitis crónica, por ejemplo, pues todos los días le dolerá la cara y tendrá cambios en la voz. Solo para ejemplificarlo y sin la intención de caer en el ridículo, pues será un paciente que tendrá una voz complicada porque está constipado, porque sus huecos no están funcionando. Y el dolor y el escurrimiento, imagínate que estamos en esta entrevista y que de repente tienes un escurrimiento nasal, pues no sería tan cómodo. O que te agachas a abrochar las agujetas y que sientes la pesantez y el dolor de la cara. Entonces eso pues es parte de lo que viven la gente con sinusitis crónica. Claro, muchas gracias. No, para servirte. Bueno, continuando, nos gustaría saber cuál ha sido el caso de sinusitis más grave que ha tratado. En lo particular, realmente no he tenido casos complicados. Cuando estuve en la rotación de la especialidad, que pasé por el servicio de otorrino, pues era un paciente que tenía muchos temas personales de trabajo, porque todo el tiempo sentía él que olía muy mal, pues, pero era la percepción y la alteración de la percepción de su olfato. Y ese paciente sí requirió un tratamiento laparoscópico de drenaje. La mayoría mejoran con antibióticos, les va muy bien, pero ese paciente sí terminó en un tipo de drenaje. Wow. También nos interesa mucho saber porque en nuestro país, bueno, la verdad yo creo que en más, pero particularmente aquí hay muchos mitos sobre algunas patologías y nuestra pregunta sería, ¿cuáles son los mitos más frecuentes relacionados a la sinusitis como tal? Bueno, hay medicinas alternativas, no todas son malas. De repente estamos comprados los médicos con lo que todo lo alternativo es incorrecto. Pero en el caso de la sinusitis, los tratamientos no pueden ser los más correctos porque lo que les hacen son lavados con sustancias incorrectas. Por ejemplo, les hacen lavados con agua oxigenada. Eso quema, irrita, genera daño en el tejido. Y por supuesto que no abona para nada. Les dan tés y cosas así que realmente no generan mucho problema, pero no del tema alternativo, pero sí pueden generar los vasoconstrictores, venden de marca, que es oximetazolina, la marca es Afrin, porque como se sienten constipados se lo ponen y se sienten con mejoría. Ese medicamento no bien documentado, porque se lo puede dar la comadre de alguien, la vecina, el vecino, póntelo porque yo me sentí muy bien, genera una rinitis crónica a manera de rebote, por así decirlo. Pues. Entonces, el uso de más de 5 días de ese medicamento nos hace lo contrario para lo que estamos usando. Entonces, mucho cuidado por ahí. Claro. Me imagino que la sinusitis afecta a cualquier edad, pero ¿existe como tal una recurrencia en la incidencia en los niños? No. De nuevo, no tenemos muchos estudios por las implicaciones éticas que esto conlleva, pero la mayoría de bibliografía que vas a encontrar dice que son de 15 años y más. Pero en los niños, afortunadamente, no es tan frecuente porque tienen un buen manejo de las secreciones y depende de los adultos y el adulto rápido lo trata y lo mejora. De nuevo, como la sinusitis se considera una complicación por la rinitis, entonces en el niño sería raro, a excepción de aquellos niños que viven con una condición de atopia, de una alergia, que ya tengan una rinitis, asma, otra circunstancia, que les den mal manejo de secreciones, pero no es distinto a la frecuencia y estadística del adulto. ¿Hay algunos otros factores que influyan que los niños sean más susceptibles a tener sinusitis? No, pero un niño requiere más cuidado que un adulto. Si un niño o escolar menor de 5 años presentara sinusitis y presenta fiebre, hay algo que todavía no se desarrolla bien que se llama barrera hematoencefálica, donde la regulación de la temperatura no es la misma
y la fiebre puede llegar rápido al cerebro, genera convulsiones y complicaciones. Entonces, no que lo afecte más que el adulto, pero que sí se requiere tener más cuidado con los niños. Muy bien. Otra cosa que nos interesa muchísimo saber, ¿cuáles son las diferencias entre la sinusitis aguda y la crónica? Bueno, hay sinusitis aguda, subaguda y crónica, y el tiempo es lo que marca la diferencia, pero si lo queremos diferenciar de esa manera, si tiene menos de 4 semanas de evolución, es una aguda, si tiene de 4 a 12 es una subaguda y más de 12 es una crónica. Muy bien. Hay factores, bueno, creo que ya nos respondió y yo creo que de mi parte la última pregunta sería, ¿cuáles son los tratamientos de acuerdo al diagnóstico, si es aguda o crónica? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? No, el tratamiento es igual, el tiempo de instalación es lo que hace el cambio. Como estamos pensando que la sinusitis fue una complicación, donde, recuerdan que platicamos que era una rinorrea, un escurrimiento nasal con pus purulento, pues ya pensamos que hubo una colonización bacteriana. Entonces, inicialmente les damos antibiótico, existe la amoxicilina, clindamicina, ya existen quinolonas, macrólidos, otras cosas, pero de primera intención amoxicilina sola, viene en las guías de práctica clínica y depende de lo que leamos y de las fuentes, va a ser las modificaciones. Mejoran muchísimo todos con el antibiótico, más del 56% mejoran rápidamente en 10 días, pero por supuesto, si me está doliendo la cara, pues le voy a dar algo para el dolor. Paracetamol, ibuprofeno, es una buena opción. Y de los antihistamínicos no hay mucha diferencia entre lo que pueda yo aportar, porque ya está lleno de moco. El antihistamínico es dejar de producir moco, pero la sinusitis ya están llenos los mocos, los senos paranasales, perdón, o el frontal, lleno de moco, entonces no sirve tanto. Podríamos utilizarlo de manera preventiva, pero antibiótico, medicamento para el dolor. En el peor de los casos, y en el peor de los casos, lo que ya les platiqué, hay un drenaje que ni siquiera se considera tan invasivo, porque por la nariz se introduce un endoscopio y por ahí se hace una aspiración. Hay unas técnicas nuevas que es con un balón, donde introducimos igual, con un endoscopio, un baloncito, hacemos una dilatación para que el moco se alcance a salir. Continuando con las preguntas respecto al tratamiento médico, quería preguntarle si el tratamiento en cuanto a medicinas que toma el paciente que tiene sinusitis o rinosinusitis puede tener efectos colaterales a la salud. Todo medicamento o toda sustancia externa al organismo tiene un efecto per se. Entonces, de repente, cuando tú escuchas quimioterapia, piensas en niños con cáncer. Pero todo aquel derivado de una sustancia química o una molécula que se obtuvo de manera laboratorial se considera una quimioterapia. Entonces, tan solo el paracetamol, que es tan criticado y memeado de muchas circunstancias, tiene efectos adversos. Su mecanismo de absorción y de eliminación pasa por varios lugares, afectando el citocromo P450, una afectación en el hígado. Entonces, para ser concretos, sí, todos tienen una afectación y también depende de cada individuo. Hay gente que es alérgico a algunos antibióticos. Yo, por ejemplo, soy alérgico a un antibiótico que me genera un rash generalizado. Una exposición frecuente a ese a lo mejor terminaría en una reacción diferente de mi cuerpo más agresiva. Entonces, nada más ser muy cuidadosos en la elección del medicamento y antes de elegir un medicamento siempre preguntarle al paciente, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Sí. Muy bien. Y hace un momento nos mencionó que es muy común que a los niños, sobre todo, se les recete algún tratamiento, pero sin medicar, ¿no? O sea, que la mamá lo recetó, una vecina, la mamá de quién. ¿Cuáles pueden ser las alteraciones en la salud o las consecuencias que puede sufrir una persona cuando se automedica? Ok. Ahí vienen pues dos vertientes. En el niño,
En todos los pacientes, en general, las dosis están sujetas a una medición de acuerdo a su peso corporal. Entonces, no es lo mismo que me den un medicamento para dolor a mí, que peso de 60 a 70 kilos, a una persona que pesa 160 kilos. La dosis de la exposición no va a ser lo mismo si yo me tomo media pastilla o una pastilla a la otra persona que se tome una pastilla, pues requerirá una dosis mayor. Es igual con los pediátricos. Todos los niños, nosotros calculamos las dosis de acuerdo a su peso y de acuerdo a la dosis establecida para el medicamento. Todos los medicamentos tienen una dosis específica, se llama dosis ponderal, o de acuerdo al peso. Entonces, regresando a tu pregunta, si Chuyita de la esquina le dijo a Juanita del medio de la cuadra, dale una pastilla de ibuprofeno de un trancazo a este niño de 2 años porque trae mucha fiebre y es lo único que se lo va a bajar, le estamos dando una dosis excedida de lo que se requeriría. Entonces podemos hacerle más daño con lo que intentamos ayudarle que la propia enfermedad. Eso es con los niños. Los niños de veras requerimos ser muy cuidadosos con las dosis, pero realmente cuidadosos, porque si yo le di esa dosis, a lo mejor en 6 horas se la repito y excedo por mucho la dosis máxima terapéutica. Entonces lo voy a lastimar mucho. Y en el resto de los pacientes igual. Te voy a poner el ejemplo de los pacientes que en el tiempo de COVID. En tiempo de COVID recetaron casi las cosas más absurdas porque no sabíamos para lo que servía. Pero entonces todos los tratamientos son individualizados, depende del paciente, ya te platiqué. Si tú eres alérgica a la amoxicilina, pues te voy a dar una sustitución. Pero el tema de la automedicación es de que yo fui a un médico y a mí el médico me dio ciprofloxacina, me dio 2 medicamentos. Entonces mejoré de mi rinosinusitis en su momento. Alguien me dice, oye, creo que tengo lo mismo. Ah, pues toma esto. Pero a lo mejor la dosis es incorrecta. A lo mejor esa persona vive con una condición de insuficiencia renal y yo le estoy dando un medicamento, quinolona, que le va a dañar más el riñón. Entonces los riesgos de la automedicación o de la medicación de terceros no especializados, pues es eso, que no estamos viendo el contexto del paciente y que podemos hacerle más daño. Claro. Supongamos que yo tengo rinosinusitis, ¿no? ¿Cuáles son las medidas higiénicas que yo tengo que llevar para no empeorar mi situación o para mejorarla? Pues no exponerte a los factores ambientales que comentamos que ya lo hacen. Si yo ya vivo con rinosinusitis crónica, por ejemplo, pues no me voy a ir al charco de agua puerca a echar unos clavados, ¿no? O voy a ser muy cuidadoso si uso unas albercas. No voy a ir en tiempos de Semana Santa donde terminan como agua con chocolate. Buscaré los cuidados y hay medidas generales para todos los pacientes que últimamente han sido aceptadas que tienen que ver con los lavados nasales. Hay lavados nasales específicos de agua con sal. Las guías de práctica clínica jamás te van a decir una marca. Es agua con sal, es una solución hipertónica, pero con una solución al 1%, que se hacen unos lavados para asegurarte de que no se estanque el moco. Como si el moco se estanca, se coloniza y entonces se infecta. Entonces los lavados nasales son para eso, para que ese moco no se te esté estancando ni tengas algún reflujo de moco, etc. Los lavados nasales son buenos, deben de ser con mucho cuidado. Se le requiere explicar la técnica, porque no es lo mismo que yo le diga, póngase unos lavados nasales, a que de veras lo haya entendido. No sé cómo se los haga, se lo puede hacer con una jeringa de asepto, que es una jeringa gigantesca, y le presiona una perilla y le sale una presión y le puede generar daños, puede tener un reflujo hacia varios lugares y bueno, hay una comunicación entre el oído, la nariz, la garganta y podemos generar daño. Entonces requerimos ser muy cuidadosos con ese tema. Como medida general, evitar la exposición al tabaco. El tabaco daña mucho, tanto como si yo fumo, así me expongo con un fumador, tanto ser activo como pasivo. Inhalar gases de pintura, lo que ya platicábamos de polvo, de aserraderos, hay que tener esos cuidados, y los lavados nasales con mucho cuidado y con mucha precaución y bien enseñado, que no considero prudente ahorita decirles cómo se hace, pero si me lo piden con todo gusto les platico cómo son. No, estamos bien, doctor, gracias.
Sí, hace un momento mencionó que hay unas intervenciones que se pueden hacer en caso de que el paciente ya tenga una rinosinusitis muy avanzada. ¿Cuáles son los criterios que toma el médico para decidir este ya va para cirugía, por ejemplo? Un paciente que no respondió a los tratamientos, a los medicamentos para dolor, al antibiótico después de 10 días o que tiene una recurrencia. Aparte del diagnóstico clínico, que ya les platiqué, hay estudios por imagen que nos pueden guiar al diagnóstico de la rhinosinusitis. Una radiografía simple, hay unas radiografías con unas proyecciones especiales de Caldwell y Waters, donde con algunas angulaciones alcanzamos a ver qué tan neumatizados o lleno de aire están los huecos. Si no se ven la densidad diferente, si radiológicamente no alcanzo a distinguir de esos huecos, los huecos en una radiografía se ven negros porque es aire. Entonces ahí yo ya los diagnostico. Si llego a la conclusión de que están llenísimos y que ya le di varios tratamientos y no mejora, pues hay que operarlo. A veces solo cambiamos de antibiótico y puede mejorar, pero hay que hacer varias evaluaciones. El estudio ahorita que nos serviría mejor, todavía le llaman el gold standard, es la tomografía de senos paranasales y es de mejor fidelidad e intención. Ya de ahí podemos abordarlo. La decisión de la cirugía termina siendo del otorrino, que lo está valorando de acuerdo a la experiencia, a la expertise que tenga y que diga, yo ya te traté con esto otro y vamos a ver, porque depende de muchos factores. Aunque sea algo relativamente sencillo, requiere una sedación, no te voy a poner un objeto extraño de manera profunda en la nariz nada más, y requerimos ver varios factores, si el paciente es hipertenso, si tiene una falla renal, hepática y que no aguante la anestesia, pues requeriría ser individualizado. Entonces no es nada más, no funcionó, vámonos y ya. Hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Muy bien. Y ya como último, el paciente que ya fue operado, que ya vivió esos procesos, ¿cuáles son las medidas igual higiénicas que tiene que llevar después de la operación? Bueno, después de la cirugía, pues no hay mucho, va a salir tal vez como mapachito por la manipulación, le aplicarán un poco de hielo y le darán los lavados nasales explicados para evitar esto y le darán medicamentos y tal vez un antibiótico profiláctico porque hubo un tema invasivo del medio externo hacia. ¿Cómo cuánto tiempo estaría incapacitado, por ejemplo, si estaba trabajando, digamos? De 5 a 10 días máximo. Les va súper bien. Es rápido. ¿Sí? Pues es todo. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias. Esperamos verlo pronto. Estoy a sus órdenes. Ya para terminar, a manera de conclusión personal, nos parece muy importante dejar en claro que la sinusitis es algo que nos afecta a todos. Muy probablemente no siempre la identificamos con ese nombre, pero sí es importante siempre tratarlo. Cuidar nuestra salud respiratoria es parte de nuestro bienestar y es mejor tratar antes que tener que intervenir quirúrgicamente. Bueno, también es muy importante la prevención de todo tipo antes, durante el tratamiento y después. Bueno, es muy importante también alejarse de todos los contaminantes. Yo sé que a veces es muy difícil porque México es uno de los países más contaminados, pero pues alejarte lo más posible. También evitar el tabaco, si el tabaco de por sí es muy dañino para la salud, bueno, va a aumentar el riesgo de obtener esta enfermedad. Y bueno, como mencionó nuestra compañera Yolot, es muy importante tanto las medidas antes de la enfermedad como durante, y si fuiste, pues, tuviste intervención quirúrgica, en este caso, hay que tener también muchísimo cuidado con las medidas postoperatorias, que como ya mencionaba el doctor, es muy importante que estar en reposo, ya que puedes estar pues de 5 a 10 días hasta que ya te sientas mucho mejor. Así que es importante priorizar nuestra salud y cuidarnos pues de todo lo malo.
Y personalmente considero que es muy importante también concientizar a la sociedad, a las personas en general, la importancia de no autodiagnosticarse. Como dijo el doctor, la rinosinusitis puede ser una enfermedad que puede confundirse con un resfriado o enfermedades un poco más comunes. Y podría ser fácil considerar que, ay, bueno, tomamos esto, tomamos aquello, pero no es lo sano y puede terminar perjudicando gravemente a la salud, ya sea de la persona si se ha automedicado o si alguien medicó a otra persona sin ser un profesional de la salud. Entonces considero personalmente que hay que entender que aunque algo se vea sencillo, simple o algo común, de todos modos hay que acudir a nuestro médico de cabecera. Ya para terminar, a manera de conclusión grupal, nos gustaría dejar en claro que es muy importante atenderse, tal vez no inmediatamente, pero si notas un patrón, pues sí ya va a ser necesaria una opinión profesional. Bueno, también tenemos las medidas de prevención, que es muy importante durante el tratamiento, después y antes. Bueno, si de por sí es malo todos los contaminantes, bueno, con esta enfermedad se puede agraviar más todo este proceso y que sea más lento. Y a medida de recordatorio, también es muy importante que tengamos en cuenta que no solo hay que cuidarnos durante la enfermedad, sino antes para prevenirla, como mencionó mi compañera Yolot, y después en caso de haber tenido algún tratamiento, ya sea, no sé, cualquier tratamiento o alguna intervención quirúrgica. Es importante llevar unas buenas medidas sanitarias para prevenir. Muy bien, como recién mencionó mi compañera Luciana, en cuanto tengas un patrón de síntomas o una molestia que supere lo que puedes llevar al día a día, es importante que vayas con tu médico, no que digas voy a tomar esto, voy a tomar aquello porque me lo recomendó, porque lo vi en TikTok. Eso puede ser muy dañino para tu salud. Es muy importante que sí o sí acudas a tu médico para evitar afecciones más graves a tu salud. De parte del equipo de Respira Libre, te deseamos que te cuides, que te protejas y que prevengas dentro de lo que son tus posibilidades, acciones y ambientes que te puedan afectar a la salud.